Então, passamos a palavra, para começar o debate do tema, ao companheiro Amilcar Figueroa, o presidente alterno do Parlatino. Por favor, companheiro. Como hablo en español o en portugués? Eu falo portugués muito bem. Isso é uma broma. Existem aparelhinhos de tradução simultânea, todo mundo pegou? Eu não sei muito bem como se liga, mas tentem, porque vai existir tradução simultânea da fala de todos eles. Ya. Lo de que hablaba portugués es una broma. Bueno, estimados camaradas, se me ha pedido que hable sobre los movimientos sociales, el poder popular, el partido y la edificación socialista y la necesaria correspondencia o articulación entre todos estos elementos. En primer lugar, voy a hacer algunas digresiones. Se me presentó como presidente alterno del Parlamento Latinoamericano. Yo hubiese preferido que me hubiesen presentado como un militante revolucionario, porque siempre en las deliberaciones parlamentarias tengo presente esa crítica contundente que Lenin hizo al parlamentarismo burgués. Y la otra digresión que quiero hacer es que les doy las gracias por invitarme a aprender, porque esta mañana realmente asistimos a 3 ponencias magistrales en las cuales me permitieron darle seguimiento a una reflexión previa a esta ponencia que tiene que ver con el hecho de que el capitalismo de hoy, el capitalismo de los albores del tercer milenio, es bastante diferente al capitalismo del siglo XX e incluso, y por supuesto, el capitalismo de épocas anteriores. Ahora, ese hecho de que el capitalismo sea diferente es el mismo capitalismo en esencia, tal como lo describió excelentemente el profesor Claudio Burger, el economista Claudio Burger, pero es un capitalismo que se desarrolla en un momento de lo que se ha llamado o se ha denominado el recalentamiento global y en un momento de agotamiento de los recursos estratégicos del planeta, tales como recursos energéticos, agua, biodiversidad, etc. Esa característica particular pareciera que ha llevado a pensar a algunos intelectuales burgueses, diría yo, que la contradicción principal de la humanidad hoy, la lucha principal de la humanidad hoy, al igual que en la época precapitalista, estaba dada por el dominio de la naturaleza. Algo así como que la lucha de clases, las clases sociales y por supuesto el papel de los movimientos sociales es algo prehistórico en este momento. A esa tendencia generalizada se refuerza el hecho de que la política en los últimos 25 años del siglo XX se hizo un hecho fundamentalmente mediático. Entonces podemos conseguir en la más alta palestra de la política a algún personaje que no participó en el día a día de la construcción social, ni en el movimiento social, ni en el movimiento partidario, y que por una acción mediática sale disparado a las altas esferas de la opinión pública nacional o internacional. Esos dos hechos pareciera que le han restado entonces importancia al papel de los movimientos sociales, y yo quiero hablar un poco del papel de los movimientos sociales en la América Latina de hoy, con el permiso de los compañeros de Bolivia o de ustedes mismos, que tal vez conozcan mucho mejor su propia realidad. ¿Qué pasó en el momento en que el capitalismo proclamó la hegemonía mundial?
¿Qué pasó? Fue una especie de breve lapso histórico. Desde la caída de la Unión Soviética, el grito hegemónico del imperialismo norteamericano, y que se operasen otros fenómenos como el surgimiento de un mundo multipolar, el ascenso de la Europa capitalista, el ascenso del capitalismo en otras regiones del mundo que conforman hoy un mundo multipolar. Básicamente podríamos decir que esa ilusión de la hegemonía única fue una ilusión. Sin embargo, el poder del capitalismo como tal, de los distintos imperialismos, parecía algo como una mole frente a la cual los pueblos no podían hacer nada. Quedaba Cuba en una resistencia heroica, sometido al bloqueo y a los rigores de lo que fue el periodo especial. Quedaban focos de resistencia, la satanizada insurgencia colombiana, por ejemplo, que proclamaba el socialismo, y quedaba uno o que otro personero en América Latina que reivindicaba el socialismo y partidos muy pequeños. Recuerden ustedes que la consecuencia directa de la caída de la Unión Soviética fue una especie de desmoralización en cadena. Se perdieron las elecciones de Nicaragua, no solo por el acoso de la contrarrevolución en el norte de Nicaragua, sino por los propios errores de dirección de la dirección sandinista. Yo creo que los revolucionarios tenemos que ser permanentemente críticos y autocríticos de nuestras propias actuaciones. Se tuvo que negociar, se tuvo que pactar la guerra revolucionaria en El Salvador cuando ya había consumido 80.000 víctimas, pero estaba, digamos que empantanada, estaba en un estado que no había avance ni retroceso, y hubo que buscarle una salida. Por cierto, la genialidad de Jafet Jandar logró que el movimiento armado se transformara en un movimiento político, y no fue como en otras partes de América, que lo que hubo fue una capitulación. En fin, la situación era muy dramática. Había lo que en un trabajo que estamos haciendo ahora y que aspiramos a publicar, denominamos una profunda sequía revolucionaria en el continente. En ese momento surgió la Revolución Bolivariana. Fue el levantamiento de Hugo Chávez, de nuestro cónsul en Brasil, Centeno Durán, de muchos militares patriotas en Venezuela y de mucho pueblo también que estaba articulado de una u otra forma a ese anhelo. Y ese hecho, que tiene, por supuesto, una larga explicación, tiene una génesis histórica que tal vez en este momento el tiempo no nos va a permitir desarrollar. Ese hecho no solo sacudió a la sociedad venezolana, sino que rescató la pertinencia de la revolución en el continente. Por eso hoy estamos hablando de socialismo, tal vez no en pequeños grupos. Yo admiro ese valor del Partido Comunista Marxista-Leninista de Brasil de reafirmar el problema ideológico. Hoy en las conferencias de esta mañana eso quedó bien claro. Pero resulta que, como decía antes, en muchas regiones del continente la pertinencia de la revolución se veía como algo lejano o como algo de otra época, y las discusiones sobre el socialismo y sobre el comunismo se habían reducido a muy pequeños grupos. Hoy en Venezuela, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez gana las elecciones reivindicando un programa socialista. Y alguien me podrá decir, no, pero eso no es del todo socialista, eso lo vamos a discutir ahorita. Pero el hecho cierto es que reivindicando un programa socialista o manifestando abiertamente, sin engañar a nadie, que Venezuela iba hacia el socialismo,
gana las elecciones con un 62.8% del electorado. Y una encuesta reciente da cuenta que ya el 50% de la población venezolana acepta la idea del socialismo del siglo XXI. Ustedes me dirán también, bueno, pero no es el 100%, o bueno, tal vez eso no sea una idea del socialismo tal como lo planteaba Marx, etcétera, etcétera. Pero el hecho cierto también es que la idea del socialismo en Venezuela no había entusiasmado históricamente a más del 7% de la población. Se lo digo yo, que vengo de la vieja izquierda y que de una u otra forma estoy aquí bajo la influencia de lo que fue inicialmente el Partido Comunista y las ideas socialistas en Venezuela. Y en 70 años de historia, el Partido Comunista no logró influir al más del 7% de la población venezolana. Sin embargo, este movimiento nuevo que se presentó, el liderazgo del presidente Chávez, su capacidad pedagógica, ha llevado que hoy la gente entienda que el futuro de la humanidad está en el socialismo. Ciertamente, cuando uno le pregunta a la gente qué es para usted el socialismo, probablemente le diga es la solidaridad, es la cooperación, y no le cite ni a Marx ni a Lenin. Pues bien, ese rescate de la pertinencia de la revolución en el continente y el surgimiento de una oleada de regímenes, digamos, populares, replantea un cuadro político o redefine la geografía política del continente. Ahora, acá nos vamos a tropezar con un problema bastante serio. Yo no quiero hacer una exposición apologética de nada, quiero hacer una reflexión crítica porque entiendo que este es un seminario que debe, digamos, orientarse a la búsqueda. Aquí probablemente no haya nadie de derecha entre los que estamos acá, a la búsqueda para avanzar hacia el socialismo. Y entonces sucede que paradójicamente, es la lectura por lo menos que yo tengo, en la medida que se han tenido triunfos electorales en el continente, el movimiento social, el movimiento popular asiste a una especie de parálisis, a una especie de desmovilización. Y ahí yo veo una contradicción y un problema que debemos resolver. Ciertamente creo que es la excepción. En Venezuela el gobierno revolucionario ha hecho un grandísimo esfuerzo por impulsar organizaciones de base. El carácter constitucional de los consejos comunales, por ejemplo, y el impulso del gobierno nacional a la creación de los consejos comunales ha logrado que hoy más o menos un tercio de la población venezolana participa de algún consejo comunal. Las cifras nos dan 35.000 consejos comunales constituidos al momento de hoy. Ahora, viene una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Estos consejos comunales realmente están funcionando, digamos, como teóricamente se ha proclamado? Yo creo que la respuesta ahí sí nos permite una seria reflexión en el sentido que al ser una política de Estado, al asumirlo el aparato estatal como tal, entonces los constructores del movimiento social o en la dirección del movimiento social está el funcionariato del Estado y no necesariamente los funcionarios encargados de eso tienen la experticia en el manejo de la construcción social que el luchador social que se forma desde abajo.
ahí habría entonces un punto de reflexión sobre la necesidad de reactivar el movimiento social desde el propio movimiento social mismo, sin temor. Porque el problema es el siguiente: si nosotros revisamos con detenimiento la historia de las revoluciones en el mundo, nos encontramos con que el primer ejemplo del ejercicio de la democracia directa fueron los soviets de obreros, soldados y campesinos de la Unión Soviética. Mientras los soviets fueron una construcción hecha desde abajo, que presionaba permanentemente por la revolución, que empujaba hacia la revolución. Cuando los soviets fueron manipulados y secuestrados por el partido, cuando los soviets fueron secuestrados posteriormente por el Estado, los soviets perdieron su capacidad revolucionaria y entonces se constituyeron en un instrumento de validación de un proyecto que se centró en el estatismo altamente burocratizado y que significó la liquidación de la revolución misma. Entonces, habría aquí un dilema muy importante en el cual la pregunta sería: ¿es posible construir el entramado social de la revolución, en el caso venezolano los consejos comunales, solo desde una política de Estado, o ameritaría una construcción en dos sentidos, que parta o que se refuerce de la experiencia histórica nuestra en parroquias nuestras, por ejemplo, como el 23 de enero, existen o han existido en los últimos años aproximadamente 21 colectivos revolucionarios? ¿No será acaso que esos colectivos deberían nutrir o deberían engranar con la acción que desde el gobierno revolucionario se impulsa? ¿Es posible construir el partido de esa forma? ¿O también se necesita recrear la lucha social en la construcción del partido? Porque en definitiva, de la construcción del movimiento social y en la construcción del partido ha de prefigurarse la idea del socialismo nuevo, del socialismo del siglo XXI, de la sociedad del futuro. Ya que me hicieron tiempo que me hicieron señal que se me acabó el tiempo. Yo sé que es una idea compleja que acabo de exponer. En Ecuador pasa algo similar, en el sentido de que la llamada Revolución Ciudadana construye el partido desde el Estado, y entonces los indígenas pierden la condición de pueblos indígenas en lucha que tenían y se convierten en ciudadanos, y los obreros pierden la condición de clase y se convierten en ciudadanos. Yo creo que eso nos da para grandes interrogantes y para grandes debates, porque la revolución venezolana se construyó ensayando una herejía, y hasta el momento ha ido adelante porque fue capaz de ensayar una herejía, pero tiene que seguir profundizando para que esa herejía siga viva y siga teniendo la capacidad de ir adelante y de profundizar la revolución. Gracias.